Dios quiere enseñarte a descansar sin perder la fe. El Salmo capítulo 37, el verso 7 dice: confía en el Señor y espera en Él. No te enojes cuando los malvados triunfen, ni envidies a los que hacen lo malo. Hay una imagen que pocos conocen, pero que los marineros entienden perfectamente. Cuando un barco está en medio de una tormenta, lo que lo salva no es lo que se ve, es lo que no se ve, y es el ancla. Esa pieza de hierro que nadie fotografía, que nadie publicaría en sus historias, sumergido en lo más profundo del mar, invisible para todos, haciendo el trabajo más importante de toda la embarcación. Las olas pueden golpear con furia, el viento puede rugir, la lluvia puede caer sin parar, pero el barco no se mueve de donde tiene que estar, no porque esté amarrado a la orilla, no porque alguien lo esté empujando de vuelta, sino porque hay algo invisible conectado al fondo que lo sostiene todo. Y hoy quiero preguntarte algo que puede cambiar completamente la forma en que estás viendo tu vida. Y si lo que más necesitas no es que las olas paren, sino descubrir que ya tienes un ancla. Vivimos en una cultura que le tiene terror a la quietud. Nos enseñaron desde pequeños que el que descansa pierde, que el que para es porque se rindió, que el movimiento constante es sinónimo de éxito y la pausa es sinónimo de fracaso. Y esa mentalidad, sin darnos cuenta, la metemos también en nuestra fe. Empezamos a medir la presencia de Dios por lo que produce en mí, por lo que se mueve, por lo que se ve. Y cuando llega una temporada donde todo parece quieto, donde el cielo parece callado, donde nada se mueve según nuestros tiempos, interpretamos ese silencio como ausencia, como abandono, como señal de que algo está muy mal. Pero el barco anclado no está perdido, está exactamente donde tiene que estar. Hay una historia en la Biblia que me estremece cada vez que me detengo a meditar en este personaje. Es la vida de Esther, una joven que no eligió su historia, que no pidió el papel que le tocó, que no levantó la mano para ser protagonista de nada. Era huérfana, vivía en tierra extraña, bajo la tutela de su primo Mardoqueo, sin poder, sin influencia, sin ninguna ventaja visible que le garantizara un futuro seguro. Y de repente, por una serie de circunstancias que ella no controló, terminó en el palacio del rey más poderoso de su época, siendo reina. Sin haberlo planeado, sin haberlo pedido, pero tampoco sin que Dios no lo hubiera planeado. Justo cuando su vida parecía haber encontrado una especie de estabilidad, llegó la tormenta más feroz que podría imaginar. Un decreto de muerte sobre todo su pueblo. Una amenaza que no tenía solución humana visible. Y lo que Esther enfrentó en ese momento no fue solo el miedo al peligro, fue algo más profundo y más silencioso. La tentación de quedarse quieta por las razones equivocadas. De esconderse detrás de su posición, de calcular el riesgo y concluir que era mejor no moverse, no hablar, no actuar. Porque presentarse ante el rey sin ser llamada podría costarle la vida. Y ahí, en ese silencio tenso, en esa pausa que desde afuera podía parecer inacción o cobardía, fue donde ocurrió algo extraordinario. Esther no se movió de inmediato, pidió 3 días de ayuno, de quietud, de búsqueda, 3 días donde para cualquier observador externo nada estaba pasando, 3 días donde el problema seguía siendo igual de grande, el decreto seguía en pie, el peligro seguía siendo real. Pero debajo de esa quietud aparente, invisible para todos, había un ancla trabajando en lo profundo. Había una mujer que estaba tomando la decisión más valiente de su vida, no desde el impulso ni desde el pánico, sino desde la confianza más absoluta en que si ella había llegado hasta ahí, no había sido por accidente. Y cuando Esther finalmente se movió, lo hizo con una claridad y una valentía que solo pueden nacer de alguien que descansó primero en lo correcto. No llegó corriendo, no llegó desesperada, no llegó con argumentos preparados a la fuerza,
llegó anclada. Y esa ancla invisible fue la que la sostuvo y sostuvo todo lo que vino después. Un pueblo entero salvado, un destino cambiado, una historia que todavía hoy nos sigue hablando, no porque Esther fue perfecta, sino porque aprendió a descansar en el momento más difícil sin soltar su fe. Y eso es exactamente lo que Dios está haciendo contigo hoy. Es mi deseo que puedas comprender algo que puede sonar revolucionario, pero que es muy cierto. El descanso que Dios te está pidiendo no es pasividad, no es cruzarse de brazos y esperar que todo nos caiga del cielo. No, el descanso que Dios te pide es esa postura de confianza radical donde tú decides no tomar el control de lo que le pertenece a Él. Es la diferencia entre un barco que corta sus propias anclas porque siente que está perdiendo el tiempo quieto y un barco que confía en que estar anclado en medio de la tormenta es la decisión más inteligente que puede tomar. Porque fíjate en esto, el barco que corta su ancla en medio de la tormenta para moverse más rápido, ese barco sí que está en peligro real. Puede terminar estrellado contra las rocas, no porque la tormenta fuera invencible, sino porque tomó la decisión equivocada en el momento equivocado. ¿Y cuántas veces hemos hecho eso nosotros? Hemos cortado nuestras anclas espirituales porque la quietud nos desesperó. Hemos dejado de orar porque sentimos que no servía de nada. Hemos tomado decisiones apresuradas porque el silencio de Dios nos pareció demasiado largo. Y después, mirando hacia atrás, nos damos cuenta de que el ancla estaba funcionando perfectamente. Fuimos nosotros los que la soltamos. El Salmo dice algo que no podemos pasar por alto. Confía en el Señor y espera en Él. No dice confía y actúa frenéticamente. No dice confía pero trata de abrir las puertas a la fuerza. No, dice confía y espera. Esas dos palabras juntas son quizá las más difíciles de obedecer en toda la Biblia. Porque esperar en nuestra cultura se siente como perder. Pero en el reino de Dios, esperar anclado es exactamente lo opuesto. Es la posición de mayor fortaleza que existe. Si es tu deseo de empezar a confiar en Dios como ese ancla invisible en medio de la situación que vives ahora mismo, quiero invitarte para que tomes acción y escribas en la cajita de comentarios: mi ancla segura es Dios. Es una forma de recordarle a tu alma quién está sosteniendo todo. Y mira cómo el mismo Salmo continúa más adelante en el versículo 23 y 24. Dice: el Señor dirige los pasos del hombre bueno y se complace en cada detalle de su vida. Aunque tropiece, no caerá del todo, porque el Señor lo sostiene de la mano. ¿Lo ves? No dice que nunca habrá tormenta, no dice que siempre todo estará tranquilo. Dice que aunque tropieces, no caerás del todo. ¿Por qué? Porque hay una mano sosteniéndote, hay un ancla que no cede, hay algo invisible en lo profundo que está haciendo el trabajo más importante de tu vida mientras las olas rugen arriba. Lo que el mundo ve de ti en este momento puede parecer un barco quieto, sin movimiento aparente, sin grandes noticias que anunciar, sin victorias visibles que celebrar. Pero lo que el mundo no puede ver es lo que está pasando en lo profundo. La fe que se está fortaleciendo en el silencio, el carácter que se está formando en la espera, la fe que se está fundamentando más y más en la roca sólida de la presencia de Dios. Y cuando llegue el momento de soltar amarras y navegar hacia lo que Dios preparó para ti, vas a hacerlo con una estabilidad que va a sorprender a todos. Incluso te sorprenderá a ti mismo, porque no fue el buen tiempo el que te preparó, fue la tormenta que resististe anclado. Descansa sin perder la fe, no porque las cosas estén bien, sino porque tu ancla es más fuerte que cualquier tormenta que estés enfrentando hoy. Y recuerda, el barco que permanece anclado no es el que se rindió, es el que sabe exactamente dónde está su fuerza. Hay un momento en la vida de marinero donde en medio de la tormenta toma la decisión más importante que puede tomar: soltar el ancla. No luchar contra las olas de sus propias fuerzas,
solo soltar el ancla y confiar en que lo que está en el fondo es más fuerte que lo que ruge en la superficie. Hoy quiero invitarte a hacer exactamente eso, a soltar el ancla de tu vida en las manos de Dios. No cuando pase la tormenta, ahora mismo, donde estés y como estés, con lo que tienes. Este es tu momento. Inclina tu rostro y oremos juntos. Señor, hoy venimos a ti, con algo que cargamos en silencio y que a veces nos pesa más de lo que quisiéramos admitir. Venimos con esa sensación de que el tiempo avanza y las cosas que esperamos todavía no se ven. Con esa presión interna que nos dice que debemos hacer más, movernos más rápido, forzar más puertas. Porque de lo contrario, vamos a perder algo importante. Y hoy, frente a ti, queremos ser honestos. A veces descansar se siente como rendirse. A veces el silencio se siente como abandono. A veces la quietud se siente como derrota. Y necesitamos que tú nos enseñes de verdad a descansar sin perder la fe. Señor, hay personas escuchando esto hoy que llevan meses, quizás años, apostando por un sueño que todavía no tiene forma visible. Personas que se levantaron esta mañana con ganas de creer, pero con el corazón cansado de esperar. Personas que han hecho todo lo que sabían hacer, que han orado, que han confiado, que han dado pasos de fe y que hoy sienten que el horizonte sigue igual de lejano que cuando empezaron. Para ellas, para ellos, te pedimos hoy algo muy específico. Que les recuerdes que su ancla sigue en el fondo, que lo que no se ve no significa que no esté funcionando, que tu fidelidad no depende de lo que ellos puedan medir o calcular o ver con sus ojos. Dios, tú conoces al emprendedor que lleva meses construyendo algo con sus propias manos, que invierte su tiempo, su energía, su dinero, su creatividad y que todavía no ve los resultados que esperaba. Tú sabes lo que siente cuando compara su proceso con el de otros, que parecen avanzar más rápido, con más facilidad, con mejores números. Habla a su corazón hoy. Dile que su ancla está firme, que el proceso invisible es tan real como el resultado visible que viene. Que no suelte la cuerda justo cuando el fondo más lo necesita. Tú conoces también a quien siente que su propósito está atascado, a quien tiene dentro un fuego, una visión, una convicción profunda de para qué fue creado, pero que el camino hacia eso se ve bloqueado, confuso, lleno de puertas que no abren cuando Él las toca. Señor, sé el ancla en medio de esa confusión. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su mente y su corazón en los momentos donde las respuestas no llegan tan rápido como las preguntas. Y Señor, habla también a quienes hoy están en medio de una tormenta financiera, a quienes hacen cuentas y los números no cierran, a quienes tienen responsabilidades grandes y recursos que parecen pequeños, a quienes se duermen pensando en cómo van a resolver lo que tienen por delante. No les pido que no sientan el peso de eso, porque el peso es real. Lo que te pido es que en medio de ese peso, tú seas el ancla que les impida derivar hacia el miedo, hacia la desesperación, hacia las decisiones que se toman desde el pánico y no desde la fe. Recuérdales que tú eres Dios, incluso en los meses difíciles,
provisión no siempre llega como ellos la planean, pero siempre llega a tiempo. Señor, también pensamos hoy en quienes sienten que su fe está en su punto más bajo, que no lo dirían en voz alta porque les da pena, porque sienten que deberían estar mejor, que deberían creer más, que deberían tener más fuerzas, pero en lo secreto de su corazón la llama está pequeña. La duda es más ruidosa que la certeza. El cansancio espiritual es real. Para ellos te pido que seas el viento suave que aviva la brasa que todavía queda. Que no apagues lo que aún arde, aunque sea pequeño. Que en este momento, a través de estas palabras, algo en su interior vuelva a encenderse. Y recuerde que tú no abandonas a los tuyos a mitad del camino. Dios, enséñanos a descansar como descansa el barco anclado, no porque la tormenta paró, sino porque la confianza es más fuerte que el miedo. Enséñanos a quedarnos en el lugar donde tú nos pusiste, aunque todo alrededor se mueva, aunque otros se vayan, aunque los tiempos no sean los que nosotros elegiríamos. Enséñanos que la quietud contigo no es tiempo perdido, que cada día de espera anclados en ti es un día donde algo invisible y poderoso está ocurriendo en lo profundo de nuestra vida. Gracias, Señor, porque el ancla no cede. Gracias porque en los momentos donde nosotros casi soltamos la cuerda, tú la sostuviste desde el otro lado. Gracias porque tu fidelidad no tiene temporadas malas, no tiene días de descanso, no se cansa de sostenernos. Hoy elegimos confiar. Hoy elegimos descansar sin rendirnos. Hoy declaramos que nuestra ancla eres tú y que en ti no nos movemos.